En toda la historia de la humanidad, miles de millones de personas nacieron, vivieron y murieron. Todas pasaron por la misma puerta oscura que separa este mundo del siguiente. Todas enfrentaron el mismo destino inevitable que persigue a cada ser humano desde el Edén. Todas, excepto dos. Elías fue una de ellas. Un hombre que caminó sobre esta tierra, respiró el mismo aire que tú respiras, sintió hambre y sed. Un hombre que conoció el miedo, la soledad, la desesperación. Un hombre que simplemente nunca experimentó la muerte. El cielo se abrió y un carro de fuego descendió para buscarlo. Pero antes de entender por qué Elías subió vivo, necesitas entender quién era realmente. Y la respuesta no es simple. Porque Elías no era sacerdote de familia noble con linaje registrado en los archivos del templo. No era escriba entrenado en las escuelas rabínicas de Jerusalén. No tenía conexiones políticas ni alianzas con la casa real. El texto bíblico lo presenta de forma abrupta, casi violenta en su simplicidad. Elías el Tisbita, de los habitantes de Galaad. Eso es todo. Ninguna genealogía elaborada, ningún currículum espiritual, ningún pedigrí religioso. Un hombre de la nada, de una región montañosa y ruda al este del Jordán. Surge del anonimato y entra directamente al palacio del rey más poderoso de Israel. Galaad quedaba del otro lado del Jordán, tierra de pastores y agricultores, lejos de los centros de poder, distante de las intrigas palaciegas de Samaria. Las montañas allí eran escarpadas, los valles profundos, el pueblo rústico y olvidado. No era el tipo de lugar que producía profetas famosos o líderes religiosos reconocidos. Era el tipo de lugar que el establecimiento de Samaria ignoraba completamente, y fue exactamente de allí que Dios escogió sacar a su portavoz. Elías aparece ante Acab sin aviso previo, sin carta de presentación, sin credenciales visibles. La primera cosa que sale de su boca es una declaración que desafía todo el poder político y religioso de la nación. Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, ante cuya presencia estoy, no habrá rocío ni lluvia en estos años, excepto por mi palabra. Intenta dimensionar la audacia de esa declaración en su contexto histórico. Acab gobernaba Israel desde hacía años con mano firme y visión estratégica. Tenía ejército profesional bien entrenado y equipado con las mejores armas de la época. Palacio lujoso en Samaria, construido con cedros del Líbano y marfil importado. Alianzas internacionales con naciones vecinas que garantizaban paz y comercio. Era político habilidoso que expandió fronteras y construyó ciudades fortificadas. A su lado estaba Jezabel, princesa fenicia, hija de Etbaal, rey de Sidón. No era una esposa cualquiera esperando en los aposentos reales. Era una mujer de ambición feroz que trajo su religión junto con su dote matrimonial. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera comían ahora a la mesa de la reina. El culto al Dios de Abraham estaba siendo sistemáticamente erradicado de la tierra. Altares del Señor eran derribados, convertidos en escombros y polvo. Profetas fieles eran cazados como animales y ejecutados sin misericordia. Abdías, mayordomo del propio Acab, había escondido 100 profetas en cuevas oscuras. Los alimentaba secretamente con pan y agua, arriesgando su propia vida cada día. Y en medio de este escenario de persecución religiosa y apostasía nacional masiva, un desconocido de las montañas de Galaad entra al palacio real, anuncia sequía sin pedir audiencia, sin negociar términos, sin mostrar temor. Simplemente declara lo que va a suceder y desaparece en la noche, como humo que se disipa cuando intentas atraparlo con las manos. No llovió durante 3 años y 6 meses consecutivos. La sequía en el antiguo Oriente Medio no era inconveniente pasajero.
Era sentencia de muerte en cámara lenta para toda una nación. Las primeras semanas, los pozos poco profundos comenzaban a bajar peligrosamente. Después de algunos meses, arroyos que nunca habían secado se convertían en lechos de piedra y arena. Las plantaciones amarilleaban bajo el sol implacable y se marchitaban sin esperanza. El ganado, sin pasto verde, adelgazaba hasta que los huesos aparecían bajo la piel. Familias comenzaban a racionar agua, luego comida, finalmente esperanza misma. Al final del primer año, los precios de los alimentos se disparaban a niveles imposibles. Al final del segundo año, personas morían de hambre en las calles. Al final del tercer año, la nación entera estaba de rodillas suplicando misericordia. Y durante todo ese tiempo, el hombre que declaró la sequía permanecía escondido, protegido por el mismo Dios que cerró el cielo como quien cierra una compuerta de hierro. Primero, Dios envió a Elías al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí, mientras la nación se secaba lentamente, el profeta bebía agua fresca del arroyo. Y la comida venía de una fuente imposible que desafiaba toda lógica natural. Cuervos, aves consideradas impuras por la ley mosaica, carroñeras por naturaleza, traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, todos los días durante meses interminables sin fallar una sola vez. Nadie sabe de dónde venía esa comida que mantenía vivo al profeta. Si los cuervos robaban de mesas humanas en aldeas cercanas, si Dios creaba el alimento de la nada cada madrugada. El texto no explica el mecanismo, apenas registra el hecho incontestable. Cuervos alimentando a un profeta fugitivo mientras un rey lo buscaba para matarlo. La ironía era tan espesa que podías cortarla con cuchillo. Cuando el arroyo de Querit finalmente se secó por falta de lluvia, Dios dio nueva instrucción que parecía más peligrosa que la anterior. Levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón. He aquí que he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. La ironía era brutal y casi cruel en su precisión. Sarepta quedaba en territorio fenicio, tierra natal de Jezabel misma, la propia nación de donde vino la reina que quería a Elías muerto. Y era precisamente allá donde Dios mandaba a su profeta a esconderse. A veces, la protección divina funciona de maneras que desafían nuestra lógica. Esconderse en el último lugar donde tus enemigos pensarían en buscar. Elías llegó a la entrada de la ciudad y vio a una viuda recogiendo leña. Le pidió agua para beber y un pedazo de pan para comer. La respuesta de ella fue un lamento de desesperación absoluta que helaba la sangre. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo 2 leños para hacer una última comida para mí y mi hijo. Vamos a comerla y después moriremos de hambre en esta casa. Imagina la escena con todos sus detalles dolorosos y desesperantes. Una mujer esquelética por el hambre prolongada, piel pegada a los huesos. Un niño de ojos hundidos, aferrado a su ropa raída y sucia. Algunos leños secos en las manos temblorosas de una madre desesperada. Y un extranjero pidiendo el poco que le quedaba entre la vida y la muerte. La respuesta de Elías parecía cruel, casi inhumana en su demanda. No temas, ve y haz como has dicho, pero hazme primero una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Hacer primero para el extranjero cuando estás a punto de morir de hambre con tu hijo. Exige un tipo de fe que desafía toda lógica de supervivencia humana. Un tipo de confianza que va contra cada instinto maternal de protección. Pero la viuda obedeció contra toda razón natural. Y el milagro comenzó de manera silenciosa, ordinaria, repetitiva. La harina de la tinaja no se acabó durante todos esos meses. El aceite de la vasija no faltó ni una sola vez, conforme a la palabra del Señor que habló por medio de Elías.
Durante meses, aquella casa sostuvo a 3 personas con provisión que debería haber terminado en la primera semana. Cada día, la viuda abría la tinaja esperando encontrar el fondo vacío. Cada día encontraba harina suficiente para una comida más. Cada día destapaba la vasija esperando la última gota de aceite. Cada día encontraba aceite para amasar el pan del día. El milagro no era espectacular ni llamativo como fuego del cielo. No había mares abriéndose ni muertos resucitando ante multitudes. Era ordinario, repetitivo, silencioso, como el amanecer que llega sin anunciarse. Y exactamente por eso, tal vez más impresionante que cualquier espectáculo, Dios sustentando a 3 personas en una ciudad pagana extranjera, un día a la vez, mientras la nación escogida moría de hambre por su propia rebelión. Pero entonces el niño enfermó gravemente sin causa aparente. La enfermedad empeoró rápidamente hasta que no quedaba aliento en él. El niño murió en los brazos de su madre desesperada. La viuda explotó contra Elías con acusación llena de dolor y culpa. ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido para recordarme mi iniquidad y matar a mi hijo? Su teología era típica de la época y cultura circundante. Tragedia significaba castigo divino por pecados ocultos o conocidos. Si el profeta estaba en la casa, Dios debía estar prestando más atención a sus faltas. Mejor que nunca hubiera aparecido en su puerta pidiendo agua y pan. Elías no discutió teología sistemática ni dio sermón sobre la soberanía de Dios. Tomó al niño muerto de los brazos temblorosos de ella. Subió al cuarto superior donde él mismo dormía cada noche. Acostó el cuerpo pequeño e inmóvil en la cama. Y entonces hizo algo que nunca había sido registrado antes en las Escrituras. Se tendió sobre la criatura 3 veces consecutivas con desesperación creciente. Y clamó al Señor con voz que salía desde lo profundo de su ser. «Oh Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». El Señor escuchó la voz de Elías en aquel cuarto oscuro. El alma del niño volvió a su cuerpo inmóvil. El pecho se infló con aire fresco nuevamente. Los ojos se abrieron confundidos, buscando la cara de su madre. El niño vivió y lloró pidiendo agua. Este fue el primer registro de resurrección en toda la Biblia escrita. No sucedió en Jerusalén, la ciudad santa donde estaba el templo. No sucedió en el altar de sacrificios ante los sacerdotes levitas. Sucedió en una casa pagana en territorio enemigo fenicio, por las manos de un profeta fugitivo considerado enemigo del Estado, para una viuda extranjera que acababa de acusarlo de matar a su hijo. Dios no sigue guiones predecibles ni respeta protocolos religiosos establecidos. 3 años y 6 meses completos había durado la sequía terrible. Había cumplido su propósito de llamar la atención de una nación rebelde, y entonces vino la palabra del Señor a Elías con nueva instrucción. «Ve y preséntate ante Acab, porque daré lluvia sobre la faz de la tierra». El reencuentro entre el profeta y el rey fue tenso como cuerda, a punto de romperse. Acab había buscado a Elías en cada nación y reino circundante. Hizo que gobernantes juraran bajo pena de muerte que no sabían dónde estaba el profeta. Y ahora finalmente allí estaba él parado ante el rey como si nada. La primera cosa que salió de la boca del rey fue acusación llena de ira contenida. ¿Eres tú el que turbas a Israel con tus profecías de destrucción? La respuesta de Elías fue directa, sin rodeos ni diplomacia cortesana. Yo no he turbado a Israel en absoluto, sino tú y la casa de tu padre con vuestra idolatría descarada. Porque habéis dejado los mandamientos del Señor para seguir a los Baales. Ahora pues, envía y congrega ante mí a todo Israel en el monte Carmelo, y también a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel, y a los 400 profetas de Asera que la reina sostiene con dinero del pueblo. El desafío estaba lanzado públicamente ante testigos de la corte real.
El Carmelo no fue escogido por casualidad geográfica o conveniencia. La cordillera se alza dramáticamente sobre el mar Mediterráneo azul, visible desde kilómetros de distancia en todas direcciones posibles. Era considerado territorio sagrado tanto para adoradores del Señor como para devotos de Baal. El confronto sucedería en terreno neutral ante testigos de todo Israel reunido. Cuando el día señalado finalmente llegó, miles subieron a la montaña. De un lado, 450 profetas de una religión estatal, patrocinada por la reina con recursos ilimitados del Palacio Real, alimentados con la mejor comida, vestidos con ropas finas de lino, apoyados por toda la estructura del gobierno y el poder militar. Del otro lado, un solo hombre de Galaad, conocido como el Tisbita, usando manto de pelos ásperos, sin aliados visibles ni ejército personal, sin nada excepto la palabra que Dios había puesto en su boca. Elías comenzó confrontando al pueblo reunido, no a los profetas falsos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos opuestos? Si el Señor es Dios, seguidle con todo vuestro corazón. Si Baal es Dios, id en pos de él sin mirar atrás. El pueblo no respondió ni una sola palabra de compromiso o convicción. Estaban paralizados entre dos lealtades que no podían reconciliar, queriendo agradar a Dios y al rey al mismo tiempo, sin ofender a ninguno, intentando mantener un pie en cada religión como apuesta segura. Elías no toleraba esa ambigüedad espiritual que destruía la fe verdadera. Las reglas del desafío eran simples y claras para todos los presentes. 2 novillos del mismo tamaño y edad, 2 altares de piedra, leña preparada y seca, ningún fuego humano permitido bajo ninguna circunstancia. Cada lado invocaría a su Dios con las oraciones y rituales de su religión. El que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el Dios verdadero. El pueblo estuvo de acuerdo porque era justo y verificable. Los profetas de Baal comenzaron su invocación desde la mañana temprano. Prepararon el altar con piedras grandes, cortaron el novillo con cuchillos rituales. Arreglaron la leña en orden perfecto y comenzaron a invocar con voces fuertes: «Oh Baal, respóndenos! ¡Oh Baal, respóndenos!». Las voces resonaban por la montaña como trueno lejano que no trae lluvia. Saltaban alrededor del altar en danza ritual que duraba horas interminables. El sol subía en el cielo despejado, el sudor escurría por rostros desesperados. Las voces se volvían roncas de tanto gritar sin respuesta alguna, pero no había voz, ni quien respondiese, ni quien prestase atención. Al mediodía, cuando el sol quemaba más fuerte sobre sus cabezas, Elías comenzó a burlarse de ellos con ironía que cortaba como navaja. «Gritad en alta voz, porque es Dios vuestro. Quizá está meditando en asuntos profundos del universo, o ha ido a alguna parte en viaje de negocios importante, o está de camino regresando de alguna reunión con otros dioses. Tal vez está durmiendo plácidamente y necesita ser despertado». La burla era calculada para exponer la impotencia del ídolo mudo. Cada sugerencia revelaba la absurdidad de adorar madera y piedra. Si Baal era real y controlaba tempestades y fertilidad, ¿por qué no podía responder? Si era poderoso como proclamaban sus profetas, ¿por qué necesitaba ser despertado? Los profetas intensificaron el ritual con desesperación creciente y visible. Según su costumbre pagana, se cortaban con cuchillos y lancetas afiladas, hasta derramar sangre abundante sobre sí mismos y sobre el altar. Era práctica común en cultos de fertilidad para despertar atención divina. Continuaron gritando, danzando, sangrando hasta la hora del sacrificio de la tarde. Pasando del mediodía, aproximadamente 9 horas de invocación frenética sin parar. 9 horas de danza agotadora bajo sol abrasador del desierto. 9 horas de gritos que rasgaban gargantas y cortaban la piel.
y el resultado fue exactamente el mismo que al inicio de la mañana. No hubo ninguna voz celestial, ni quien respondiese desde el cielo, ni quien prestase la más mínima atención a todo ese espectáculo sangriento. Entonces Elías llamó al pueblo para que se acercara a observar. «Acercaos a mí y ved lo que el Señor va a hacer». Todos se aproximaron en silencio expectante, cansados de esperar. El profeta comenzó reparando el altar del Señor que estaba en ruinas. No construyó altar nuevo con piedras traídas de otro lugar. Restauró el antiguo que había sido derribado por orden de la reina. Usó 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob. Israel estaba dividido políticamente en 2 reinos enemistados entre sí. Pero espiritualmente ante Dios continuaba siendo una sola nación. Una nación con 12 tribus descendientes de los 12 hijos de Jacob. Las piedras eran declaración pública de unidad espiritual indestructible. Hizo una zanja alrededor del altar lo suficientemente grande, como para contener 2 medidas de semilla plantada. Arregló la leña con cuidado, despedazó el novillo limpiamente. Lo puso sobre el altar preparado y entonces hizo algo inesperado. Algo que nadie había anticipado ni imaginado posible. Llenad 4 cántaros con agua y derramadla sobre el holocausto, y sobre la leña hasta que todo esté completamente empapado. La orden fue cumplida por hombres que no entendían el propósito. Hacedlo segunda vez con otros 4 cántaros llenos hasta el borde. Lo hicieron por segunda vez sin cuestionar al profeta. Hacedlo tercera vez hasta que no quede nada seco. Lo hicieron por tercera vez ante los ojos de miles de testigos. 12 cántaros de agua en total derramados sobre altar, leña y sacrificio. El agua escurría por todos lados formando pequeños ríos. Corría alrededor del altar y llenaba la zanja hasta rebosar completamente. La leña estaba empapada como si hubiera llovido durante horas. La carne del novillo goteaba agua mezclada con sangre del animal. Cualquier posibilidad de truco o fuego escondido fue eliminada públicamente, en un país devastado por 3 años completos de sequía mortal, donde el agua era más preciosa que plata o piedras preciosas. Elías desperdició 12 cántaros para hacer el milagro imposible de falsificar. Si Dios respondiera ahora, nadie podría decir que fue coincidencia natural. La oración de Elías duró menos de 30 segundos en total, sin gritos histéricos, sin danzas elaboradas, sin automutilación sangrienta. Apenas palabras directas dirigidas al Dios que escucha en silencio. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy conocido que tú eres Dios en Israel verdaderamente, y que yo soy tu siervo obediente a tu voz, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme ahora mismo, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, y que tú has hecho volver el corazón de ellos a ti. El fuego cayó del cielo como rayo de tormenta concentrado. No fue chispa creciente que necesitaba tiempo para propagarse. No fue llama gradual que requería combustible para mantenerse. Fuego del cielo descendió con violencia sobrenatural incontestable y consumió el holocausto, la leña, las piedras mismas del altar. Consumió el polvo de la tierra alrededor y lamió toda el agua de la zanja. Todo desapareció como si nunca hubiera existido en ese lugar. Las piedras se convirtieron en ceniza más fina que harina molida. El agua se evaporó instantáneamente, dejando la tierra seca y agrietada. El altar entero fue consumido como si el cielo lo hubiera borrado. El pueblo vio el fuego descender y cayó con rostro en tierra temblando. El Señor es Dios. El Señor es Dios verdaderamente. La confesión resonó por toda la montaña como trueno que no cesa. 3 años y 6 meses de sequía observando el cielo cerrado. 9 horas ese mismo día viendo a profetas de Baal fallar miserablemente.
30 segundos de oración y fuego del cielo respondiendo incontestablemente. La duda no tenía dónde esconderse ni con qué defenderse. Elías dio orden inmediata sin consultar al rey presente. «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos». 450 hombres fueron capturados por el pueblo enfurecido. Los llevaron al arroyo de Sisón en el valle debajo del Carmelo. Allí Elías los ejecutó a todos sin excepción ni misericordia. Fue ejecución masiva, brutal desde perspectiva moderna civilizada. Pero según la ley mosaica que gobernaba Israel por mandato divino, profetas falsos que desviaban al pueblo merecían pena de muerte. Elías estaba cumpliendo lo que la ley ordenaba claramente, y que los reyes habían negligenciado por cobardía o conveniencia política. Después de la ejecución, Elías subió a la cumbre del Carmelo nuevamente. Se inclinó hasta el suelo, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado joven que lo acompañaba siempre: «Sube ahora y mira hacia el lado del mar en el horizonte». El muchacho subió obedientemente, miró con atención, regresó con reporte. No hay absolutamente nada visible en todo el cielo despejado. Elías mandó que regresara 7 veces consecutivas a observar. En la 7ª vez, la respuesta del criado cambió completamente. He aquí una pequeña nube como palma de mano de hombre, que se levanta del mar hacia acá lentamente. Era suficiente señal para el profeta que conocía a su Dios. Elías mandó avisar a Acab que bajara rápidamente en su carro, antes de que la lluvia lo detuviera en el camino lodoso. Y mientras Acab preparaba su carro real tirado por caballos veloces. Algo extraordinario y sobrenatural sucedió nuevamente con el profeta. La mano del Señor vino sobre Elías con poder que desafiaba la naturaleza. Ciñó sus lomos con el manto para correr sin tropezar, y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel en la llanura. Jezreel quedaba aproximadamente a 30 kilómetros del monte Carmelo. Elías corrió esa distancia completa delante de caballos reales entrenados. Un hombre de edad avanzada, después de día completo de confrontación intensa, superó la velocidad de carruaje tirado por los mejores caballos del reino. La fuerza no era suya propia, sino don temporal para propósito específico. Dios capacita sobrenaturalmente cuando Dios envía con misión clara. Pero lo que sucedió en las horas siguientes revela verdad importante. Elías no era superhombre inmune al miedo o la debilidad humana. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho ese día, y cómo había matado a todos los profetas a espada sin misericordia. La reina no quedó impresionada con el fuego descendido del cielo. No se inclinó ante la demostración incontestable de poder divino. Envió mensajero a Elías con amenaza que helaba la sangre. Así me hagan los dioses y aún me añadan más castigo. Si mañana a estas horas no pongo tu vida como la de ellos. Y el hombre que enfrentó a 450 profetas completamente solo. El hombre que hizo descender fuego del cielo con 30 segundos de oración. El hombre que corrió más rápido que caballos reales con poder sobrenatural. Ese mismo hombre huyó aterrorizado hacia el desierto del sur. Dejó a su criado en Berseba en la frontera y continuó solo. Caminó un día más, adentrándose en la nada absoluta del desierto. Se sentó debajo de un enebro solitario y pidió morir allí mismo. Basta ya, Señor, quítame la vida ahora mismo, porque no soy mejor que mis padres que murieron antes que yo. Depresión profunda después de victoria espectacular e incontestable. El patrón es más común de lo que parece en siervos de Dios. Agotamiento físico extremo después de esfuerzo sobrehumano prolongado. Descarga emocional violenta después de tensión mantenida por años. Expectativa no cumplida de que todo cambiaría después del Carmelo. Y ahora, la misma reina de antes continuaba en poder absoluto.
con la misma sed de sangre, los mismos recursos para cazarlo. Dios no reprendió al profeta quebrantado en su momento más bajo. No dio sermón teológico sobre falta de fe o cobardía espiritual. Mandó un ángel con comida caliente y agua fresca del cielo. Levántate y come, porque necesitas fuerzas para continuar. Elías comió, bebió profundamente y se durmió bajo el árbol. El ángel volvió segunda vez con más provisión celestial. Levántate y come, porque el camino que tienes por delante es muy largo. Elías comió y bebió nuevamente con apetito recuperado, y con la fuerza de aquella comida sobrenatural del cielo. Caminó 40 días y 40 noches completas sin parar, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios en el desierto. Horeb es otro nombre para el monte Sinaí donde todo comenzó. El mismo lugar donde Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. El mismo lugar donde Israel recibió la ley grabada en piedra. El lugar más sagrado de toda la historia de Israel hasta ese momento. Y fue allí, en una cueva oscura, que Dios encontró a su profeta quebrado. La pregunta vino directa, sin rodeos ni preámbulos diplomáticos. ¿Qué haces aquí, Elías, escondido en esta cueva? La respuesta fue desahogo de autocompasión y soledad percibida. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto sagrado, han derribado tus altares hasta no dejar piedra sobre piedra, han matado a tus profetas a espada sin piedad alguna. Solo yo he quedado vivo y ahora buscan quitarme la vida también. Dios no respondió con palabras de consuelo o corrección inmediata. Respondió con demostración de poder que sacudiría el alma del profeta. Sal fuera de la cueva y ponte en este monte ante mi presencia. Y he aquí que el Señor pasaba con manifestación terrible, un viento grande y poderoso que desgajaba los montes como papel. Quebraba las peñas delante del Señor con violencia inimaginable. La tierra temblaba, el polvo se levantaba en nubes densas. El ruido era ensordecedor como 1000 tormentas concentradas. Pero el Señor no estaba en el viento, por poderoso que fuera. Después del viento, un terremoto que sacudía los cimientos. El suelo tembló bajo los pies del profeta asustado. La cueva se balanceaba como barco en tormenta furiosa. Piedras caían desde las alturas golpeando el suelo. Pero el Señor no estaba en el terremoto, por violento que fuera. Después del terremoto, fuego consumiendo todo a su paso. Llamas devoraban la vegetación seca alrededor de la montaña, calor intenso que quemaba el aire mismo que respiraba, luz cegadora que hacía imposible mantener los ojos abiertos. Pero el Señor no estaba en el fuego, por impresionante que fuera. Y después del fuego vino algo completamente inesperado, una voz apacible y delicada como susurro de brisa suave, un silencio que hablaba más fuerte que todas las tempestades, una quietud que penetraba más profundo que cualquier terremoto. Elías cubrió su rostro con el manto reverentemente y salió a la entrada de la cueva para escuchar. La pregunta se repitió exactamente igual que antes. ¿Qué haces aquí, Elías, después de todo lo que has visto? La respuesta fue idéntica palabra por palabra, sin cambio alguno. Elías no había aprendido nada todavía de la manifestación. Continuaba atrapado en la misma autocompasión y percepción distorsionada. Pero Dios continuó con instrucciones específicas y concretas. Ve, regresa por tu camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues allá, ungirás a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel mismo, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás como profeta en tu lugar. 3 unciones que cambiarían el curso de la historia. 3 instrumentos de juicio contra la casa corrupta de Acab. Elías no estaba solo peleando batallas imposibles sin ayuda. Dios tenía un plan que involucraba naciones, reyes y un sucesor. Y entonces vino la corrección directa de la autocompasión falsa.
También he dejado en Israel 7,000 personas fieles, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado en adoración idólatra. 7,000 fieles que Elías no conocía ni había visto. 7,000 que mantenían la fe en silencio mientras él pensaba estar solo. La soledad que sentía era real emocionalmente en su corazón, pero era completamente falsa desde la perspectiva de los hechos. Dios siempre preserva un remanescente fiel en medio de apostasía. Elías descendió del monte con nueva misión y perspectiva corregida. Encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes en el campo. El joven trabajaba con la 12ª yunta personalmente. Familia próspera con recursos abundantes y futuro asegurado. Trabajo garantizado, heredando la tierra de sus padres. Estabilidad económica y respeto en la comunidad local. Elías pasó junto a él y lanzó su manto sobre sus hombros. No dijo una sola palabra de explicación o invitación, apenas el gesto profético cargado de significado eterno. Eliseo entendió inmediatamente sin necesidad de palabras adicionales. Dejó los bueyes abandonados en medio del surco. Corrió detrás de Elías con decisión que no admitía duda. Pidió solamente poder despedirse de sus padres antes de partir. La respuesta de Elías fue enigmática y desafiante. Ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo acaso? No era permiso formal ni prohibición autoritaria. Era prueba de compromiso que exigía decisión personal libre. El llamado divino requiere respuesta voluntaria sin coerción externa. Eliseo volvió a su casa paterna, pero no para quedarse cómodamente. Tomó la yunta de bueyes que acababa de usar y los sacrificó. Coció la carne usando la madera de los instrumentos de labranza y dio de comer al pueblo reunido como despedida final. Después se levantó con determinación absoluta y siguió a Elías, sirviéndolo fielmente en todo lo que el profeta necesitaba. El gesto era definitivo e irreversible por completo. Sacrificó los bueyes que eran su herramienta principal de trabajo. Quemó el arado que era su medio de sustento garantizado. Alimentó a la comunidad entera como celebración de despedida. No quedaba posibilidad alguna de retorno a la vida anterior. Eliseo quemó los puentes literal y simbólicamente ese día. Durante años que el texto no detalla específicamente, Eliseo sirvió a Elías aprendiendo del maestro silenciosamente, observando cada movimiento, escuchando cada palabra sabia, esperando pacientemente su momento designado por Dios. Y cuando finalmente llegó el día final profetizado, Eliseo sabía en lo profundo de su espíritu que algo extraordinario sucedería. Segundo de Reyes capítulo 2 narra las últimas horas, con precisión de testigo ocular que vio todo directamente. Elías y Eliseo partieron juntos desde Gilgal hacia destino desconocido. Elías intentó dejar a Eliseo atrás en 3 ocasiones diferentes. Quédate aquí, te ruego, porque el Señor me envía hasta Betel. Eliseo rechazó firmemente abandonar a su maestro amado. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré solo. Fueron juntos hasta Betel caminando en silencio pesado. Los hijos de los profetas que vivían allí salieron al encuentro, con pregunta difícil cargada de dolor anticipado. ¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de sobre tu cabeza? Eliseo ya lo sabía en su corazón quebrantado. Sí, yo lo sé perfectamente, callad y no habléis más. En Betel, Elías intentó nuevamente dejar atrás a su discípulo. Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me envía a Jericó. Eliseo repitió su negativa con misma determinación férrea. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron juntos a Jericó bajo cielo que parecía más pesado. Los hijos de los profetas de Jericó hicieron idéntica pregunta dolorosa. Eliseo dio idéntica respuesta cortante pidiendo silencio. En Jericó, tercera y última tentativa de separación.
«Quédate aquí porque el Señor me envía al Jordán». Por tercera vez consecutiva, Eliseo rechazó quedarse atrás. «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré nunca». 50 hombres de los hijos de los profetas lo siguieron. Se detuvieron a lo lejos, observando desde distancia segura. Elías y Eliseo llegaron finalmente a la orilla del Jordán. El río corría lleno y caudaloso como siempre en esa época, sin puente visible, sin barca disponible para cruzar. Elías tomó su manto distintivo, lo enrolló firmemente e hirió las aguas con autoridad profética incontestable. El Jordán se dividió completamente hacia un lado y otro, formando muro de agua a derecha e izquierda milagrosamente. Los dos hombres pasaron en seco por lecho expuesto, el mismo río que se abrió para Josué siglos atrás, cuando todo Israel entró a la tierra prometida a conquistarla. Ahora se abría nuevamente para dos hombres solamente, uno que partía definitivamente hacia el cielo eterno, otro que volvería para continuar la misión inconclusa. Del otro lado del río, en tierra seca, Elías hizo la pregunta más crucial de todas. «Pide lo que quieras que haga por ti antes de ser quitado». Eliseo no pidió riqueza material ni influencia política. No pidió larga vida ni protección contra enemigos mortales. Pidió algo mucho más valioso y difícil de obtener. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». En la ley de herencia israelita establecida por Moisés, el hijo primogénito recibía porción doble de la herencia paterna. Eliseo estaba pidiendo reconocimiento como heredero espiritual legítimo, como primogénito en la fe y sucesor oficial del ministerio. No era avaricia espiritual, sino comprensión profunda del llamado. La respuesta de Elías fue completamente honesta y directa. «Cosa difícil has pedido que no está en mi poder otorgar. Sin embargo, si me ves cuando sea tomado de ti, así te será concedido por el Señor mismo. Pero si no me ves partir, no te será dado». La condición no era caprichosa ni arbitraria en absoluto. Ver el arrebatamiento requeriría atención total ininterrumpida, ojos fijos en el Maestro hasta el último segundo posible. Era prueba final de enfoque, prioridad absoluta, determinación férrea. Los dos continuaron caminando juntos, conversando tranquilamente. Dos hombres en una tarde aparentemente común y ordinaria, caminando a orillas del Jordán como tantas veces antes. Maestro y discípulo, profeta que partía y profeta que permanecía. Y entonces, sin advertencia previa ni señal anticipada, aconteció algo que nunca antes había sucedido en historia humana. Un carro de fuego con caballos de fuego apareció repentinamente, separándolos violentamente uno del otro en fracción de segundo. Elías comenzó a subir al cielo en medio de remolino terrible. No fue gradual ni suave como ascenso en globo. Fue violento, sobrenatural, imposible según leyes naturales conocidas. Fuego celestial, girando en espiral ascendente irresistible. Caballos que no eran de carne galopando hacia arriba. Remolino que rasgaba el aire mismo con rugido ensordecedor. Y en el centro exacto de todo ese poder desatado, un hombre de Galaad siendo llevado vivo hacia la eternidad. Eliseo vio cada detalle grabándose en memoria para siempre. Gritó con voz que salía desde lo más profundo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. El grito era reconocimiento de valor inestimable del profeta. Elías valía más para defensa verdadera de Israel completo que todo el ejército profesional del rey con sus carros. Un solo hombre con acceso directo a Dios Todopoderoso. Era más poderoso que 1000 carros de guerra bien equipados. El manto distintivo de Elías cayó flotando suavemente, mientras el profeta continuaba subiendo hacia gloria celestial. Eliseo lo atrapó reverentemente con manos temblorosas.
rasgó sus propias vestiduras en dos partes como señal tradicional de luto profundo por pérdida irreparable, pero inmediatamente tomó el manto heredado del maestro y volvió caminando solo hacia la orilla del Jordán. Los 50 profetas observaban todavía desde la distancia, esperando ver qué sucedería con el discípulo solitario. Eliseo llegó al borde del agua corriendo caudalosa. Hirió las aguas con el manto de Elías firmemente. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías ahora? Las aguas del Jordán se dividieron exactamente igual, formando muro sólido a derecha e izquierda nuevamente. Eliseo pasó en tierra completamente seca sin mojarse. Los hijos de los profetas vieron desde lejos y comprendieron. El espíritu de Elías reposa definitivamente sobre Eliseo. Vinieron a su encuentro caminando rápidamente y se postraron ante él hasta el suelo con reverencia. La transición estaba completa e innegablemente confirmada. El manto profético había pasado a manos dignas. La misión sagrada continuaba bajo nuevo liderazgo ungido, pero la pregunta sigue resonando a través de 3 milenios. ¿Por qué Elías fue llevado vivo sin experimentar muerte? ¿Qué significado profundo tiene ese evento único? Teólogos, historiadores y estudiosos proponen respuestas variadas. Algunos señalan el testimonio público incontestable dado. Elías vivió en época de apostasía casi total, cuando la inmensa mayoría abandonó la fe verdadera. Él permaneció absolutamente firme, sin comprometer nada. El arrebatamiento fue declaración pública visible de que fidelidad radical tiene consecuencias eternas gloriosas. Eliseo lo vio con sus propios ojos físicos. Los 50 profetas fueron testigos presenciales directos. El registro fue preservado cuidadosamente por escribas, para que generaciones futuras supieran sin lugar a dudas que Dios honra poderosamente a quienes lo honran fielmente. Otros señalan la misión futura profetizada claramente. El profeta Malaquías, escribiendo 400 años después, registró promesa específica del Señor mismo. He aquí yo os envío al profeta Elías. Antes que venga el día grande y terrible del Señor, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres quebrantados, para que yo no venga y hiera la tierra con maldición. La tradición judía toma esto literalmente sin metáforas. Elías regresará corporalmente antes del fin de los tiempos, en cada celebración de Pascua anual hasta el día de hoy. Una silla permanece vacía reservada para el profeta esperado. Una copa de vino se llena, pero nadie la bebe. La puerta se abre simbólicamente hacia la noche oscura. Tal vez esta sea la noche en que Elías finalmente retorna. La tradición cristiana ve en Juan el Bautista cumplimiento parcial. Jesús afirmó claramente en Evangelio de Mateo capítulo 11, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Juan vino con el espíritu y poder de Elías revividos. Se vestía con pelo de camello áspero como el tisbita, comía langostas y miel silvestre del desierto, confrontaba a reyes sin temor a consecuencias mortales, preparaba el camino del Señor clamando en desierto. Pero Juan murió decapitado en prisión oscura. Si fue cumplimiento completo o parcial, permanece debatido. Está también el episodio extraordinario de la transfiguración. Siglos completos después del arrebatamiento en el Jordán, en un monte alto apartado de multitudes ruidosas, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan solamente. Allí fue transfigurado delante de ellos visiblemente. Su rostro resplandeció brillante como el sol del mediodía. Sus vestiduras se volvieron blancas resplandecientes como luz pura, y 2 hombres aparecieron conversando con él familiarmente: Moisés, que murió en Monte Nebo siglos atrás, y Elías, el hombre que subió en remolino de fuego, el que fue llevado vivo sin probar muerte. Descendió nuevamente de manera temporal y específica.
para conversar con Jesús sobre su partida próxima, que acontecería en Jerusalén mediante cruz y resurrección. Moisés representaba la ley dada en Sinaí. Elías representaba a todos los profetas que hablaron. Ambos testificaban públicamente ante 3 discípulos que aquel hombre de Nazaret era exactamente aquel hacia quien toda la historia sagrada apuntaba, el cumplimiento de promesas hechas desde antigüedad. Algunos estudiosos van más allá en especulación cuidadosa. Hebreos capítulo 11 lista héroes de fe verdadera y afirma que todos murieron sin recibir promesas cumplidas. Pero Elías no murió físicamente como todos ellos, ni Enoc, que también fue trasladado sin ver muerte. Apocalipsis capítulo 11 menciona 2 testigos futuros, que profetizarán durante 1260 días exactos, con poder sobrenatural para cerrar el cielo completamente, para que no llueva durante tiempo de su profecía, exactamente lo mismo que Elías hizo en Israel. Serían Elías y Enoc las 2 testigos del tiempo final, los únicos 2 hombres que nunca experimentaron muerte física. ¿Regresarán para completar misión profética pendiente? La especulación continúa entre creyentes sinceros, pero lo que sabemos con certeza absoluta es limitado. Un hombre completamente común de región despreciada fue llamado por Dios para misión extraordinaria e imposible. Confrontó el sistema religioso más poderoso de su época. Realizó lo imposible en Monte Carmelo ante miles. Huyó aterrorizado hacia desierto por amenaza de mujer. Fue restaurado completamente por Dios en Monte Sinaí. Entrenó a su sucesor con paciencia durante años y en un día específico registrado por testigo fiel. Diante de ojos que vieron y registraron todo detalladamente, subió vivo hacia el cielo sin dejar cuerpo atrás. El apóstol Santiago, en Carta del Nuevo Testamento, hace énfasis especial en su humanidad compartida. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La palabra griega para pasiones significa debilidades humanas, limitaciones naturales, emociones incontrolables, miedos paralizantes. Elías sentía miedo que helaba su sangre completamente. Elías caía en depresión profunda después de victorias. Elías se sentía solo cuando miles permanecían fieles, y aún así, cuando oraba con fe simple. El cielo mismo obedecía su voz humana quebrantada. Hasta el día de hoy, después de 3000 años, historiadores seculares y teólogos creyentes debaten significado de aquel evento inexplicable a orillas del Jordán. La tradición judía aguarda esperanzada el retorno del profeta, antes del gran día final del juicio divino. La tradición cristiana ve cumplimiento en Juan Bautista, aunque reconoce posibilidad de cumplimiento futuro adicional. Estudiosos seculares buscan explicaciones naturalistas imposibles, pero los hechos cuidadosamente registrados permanecen inalterables. Un hombre caminó sobre esta tierra por décadas. Confrontó reyes poderosos sin ejércitos que lo respaldaran. Desafió imperios religiosos con solo su palabra profética. Y en día específico ante testigo ocular confiable, que registró cada detalle para generaciones venideras. Desapareció hacia el cielo sin dejar cuerpo para entierro. El manto cayó flotando suavemente hacia tierra seca. El profeta subió envuelto en fuego y remolino celestial. Y 3000 años después de aquel día extraordinario, su nombre todavía se pronuncia con reverencia profunda en mesas de Pascua judía alrededor del mundo entero. Con silla vacía esperando su regreso prometido, con copa llena que nadie bebe aguardando al invitado, con puerta abierta hacia noche oscura del mundo, esperando que tal vez esta sea finalmente la noche, en que el tisbita de Galaad cruce nuevamente el umbral. Algunas historias no terminan con punto final definitivo.
apenas quedan suspendidas esperando cumplimiento futuro, como profecías escritas en pergamino antiguo preservado, aguardando el día designado desde fundación del mundo, para revelar su significado completo y glorioso. Cuando el cielo se calla completamente a nuestro clamor, no es porque Dios esté ausente o indiferente a dolor, es porque quiere ser escuchado en el silencio profundo, donde su voz suave penetra más hondo que tempestades y transforma corazones quebrantados en vasos útiles nuevamente. Elías no fue arrebatado porque era perfecto sin fallas. Fue arrebatado porque permaneció fiel a pesar de fallas. Porque cuando todos los demás doblaron rodilla ante ídolos, él se mantuvo firme aunque temblaba de miedo. Porque la fe verdadera no es ausencia de debilidad humana. Es confiar en Dios precisamente en medio de la debilidad. Es creer cuando todo indica que deberías rendirte. Es permanecer cuando la lógica aconseja huir rápidamente. Es orar una vez más cuando las anteriores no fueron respondidas. Es esperar contra toda esperanza terrenal visible. Si hoy te encuentras en tu propio desierto de soledad, pensando que eres el único que permanece fiel todavía, recuerda que Dios siempre preserva un remanescente escondido. 7,000 rodillas que nunca se doblaron ante presión. 7,000 bocas que se negaron a besar lo falso. Y recuerda también que el mismo Dios que envió ángeles, con pan caliente y agua fresca para profeta exhausto, todavía provee para sus siervos quebrantados hoy, no siempre con espectáculos sobrenaturales visibles, sino con gracia suficiente para un día más de camino. Escribe en los comentarios una sola palabra que resuma lo que Dios habló a tu corazón mediante esta historia. Una palabra que capture la esperanza renovada o la convicción profunda que nació mientras escuchabas. Que tu palabra sea declaración de fe viva. Elías subió, pero su manto cayó para otro. La misión nunca dependió de un solo hombre mortal. Dios siempre tiene plan de continuidad generacional, siempre prepara sucesores para obra que no termina, hasta que todas las promesas se cumplan completamente, y cuando llegue tu día final designado desde eternidad. Cuando tu carrera esté completa y tu misión cumplida, que puedas partir sabiendo que el manto fue pasado, a manos fieles que continuarán lo que comenzaste, porque el reino de Dios avanza de generación en generación. Él no explicó todo el sufrimiento padecido en desierto, no dio respuestas teológicas a cada pregunta formulada. Simplemente se reveló en medio del dolor inexplicable, y esa revelación de su presencia fue suficiente para transformar desesperación en esperanza renovada eternamente.